según San Juan, y solamente pregunto quién lo está leyendo, porque este es el plan de la iglesia. Y entonces, por ser el plan de la iglesia, no lo tiene que hacer a fuerzas, en un sentido como no está obligado usted, pero recuerda que, no sé si tenemos la clase anterior, no, si era la clase anterior, sí, lo del radical, cuando hablamos de que la iglesia de Dios, no lo busquen mejor, no, nada más préstenme su atención. Quisiera recordarles que una manera como la iglesia crece es cuando la iglesia está trabajando en unidad. Cuando la iglesia crece es porque la iglesia o los miembros estamos participando. ¿Se acuerdan? Así rápido lo voy a decir. ¿Se acuerdan cuando Moisés llegó a los egipcios en Israel? No, perdón, a los israelitas en Egipto. ¿Se acuerdan, verdad? El Señor lo escogió, lo regresó y le dijo, tú vas a ser el libertador, y entonces fue para allá y se presentó. Y una de las primeras cosas que le dijeron a Moisés es, ¿quién te ha puesto a ti para ser el líder de Israel? Y entonces hoy en día nos cuesta a veces un poquito de trabajo acomodarnos al plan de una iglesia, y no lo digo en mal, lo estoy dando solamente como una referencia, porque yo tengo mis propios planes, yo tengo mis propias ideas, creo que es algo natural. Mire, ahorita que estábamos adorando, por ejemplo, al Señor, yo no sé si usted, el hermano Javier ahí está, y la hermana Lupita tuvo, no sé a qué fue atrás, pero creo que fue allá atrás a decirle a los niños como, quédense calladitos, canten, pero los niños no lo van a hacer, ¿verdad? Y si usted fuera el papá, y el abuelito, la mamá, normalmente es como, siéntate aquí, porque queremos que aprovechen, ¿verdad? El pueblo de Israel no aprovechó, y por esa razón, lo vimos en unas clases pasadas, ellos no atendieron a mis palabras ni a mis hechos. Y entonces cuando usted escucha, hermanos, el plan para este mes de agosto es que todos leamos Juan. ¿Se acuerdan que yo les decía el domingo? Si usted está leyendo otros libros de la Biblia, sígalo haciendo, pero puede incluir en uno de cada día un capítulo de Juan para que así usted vaya creciendo con nosotros. Y entonces, sí creo de parte de Dios, o que más bien creo con el corazón que Dios nos está invitando a leer el Evangelio según San Juan. Le invito a hacerlo. Si no lo ha hecho, pues le invito a que se apresure, nos acompañe y crezcamos juntos. Vamos a nuestra clase del día de hoy. Le voy a pedir a todos que preparen su Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y hoy vamos a estar hablando de los capítulos 1 al versículo 4, y durante todo el mes, las predicaciones de los domingos, las predicaciones o estudios de los miércoles van a ser enfocadas en el Evangelio según San Juan, porque Dios quiere hablarnos a toda la iglesia Betel a través de este bendito Evangelio escrito por el apóstol San Juan. Evangelio según San Juan. Vamos a comenzar, por supuesto, en el capítulo 1. Vamos a nuestra primer gráfica. Espero que ustedes lo alcancen a leer. En el capítulo 1, hermanos, para los que ya lo leyeron, vamos a encontrar este pequeño resumen. A ver, léalo conmigo. El capítulo 1 habla acerca de la persona de Jesús. A ver, diga conmigo, el capítulo 1 habla acerca de la persona de Jesús. Ok, ahora vamos a ver qué es lo que dice acerca de Jesús. Ahorita los vamos a leer, pero nada más vamos a leerlo rápido. Aquí dice, en el versículo 1 nos dice que Jesucristo es Dios y es eterno. En el versículo 2 nos dice que Él es creador. En el versículo 14 nos dice que es el unigénito del Padre y se encarnó. En el versículo 29 nos dice que es el Cordero de Dios y quita el pecado. Y en el versículo 34 nos dice que es el Hijo de Dios. A ver, vamos a ver si es cierto. Ahí está usted en el capítulo 1, según San Juan. Vamos a leer el versículo 1 juntos. Dice, en el principio era el verbo,
y el verbo era Dios, y el verbo. A ver otra vez, por favor. En el principio, y el verbo era Dios. Entonces se da cuenta en el versículo 1, obviamente ya sabemos que cuando la Biblia habla acerca del verbo, el verbo está hablando acerca de Jesús o de Jesucristo. El verbo es otro título, es otro nombre que se le aplica al Señor Jesús. Y por eso aquí nos dice que en el principio, para que usted lo entienda, en el principio estaba Jesucristo, el Hijo de Dios. Todavía no se llamaba Jesucristo, porque ese nombre le fue dado por Dios hasta que Él nació de forma humana. Pero en la eternidad, para que usted lo entienda, en la eternidad Jesucristo ya existía, el Hijo de Dios, pero se llamaba el Verbo. Y por eso ahí lo entendemos. En el versículo 2 vamos a leerlo. Este era en el principio con Dios, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Cuando Génesis 1:1 nos habla de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ahora Juan nos lo explica y nos dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Jesucristo, que es el Verbo. Amén. Versículo 14, vamos a leerlo, porque este es un resumen nada más. Versículo 14, lo tiene listo, vamos a leer, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y otra vez, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y entonces aquí nos está diciendo el versículo 14 acerca de la persona de Jesús, que Jesús es el Verbo y que el Verbo estaba con Dios, que el Verbo era Dios, que el Verbo creó todas las cosas, pero también nos dice que el Verbo se hizo carne. Y entonces cuando se hace carne, es por eso el ángel le dijo a la Virgen María, y le vas a poner por nombre Jesús, porque el Padre Celestial así quería que su hijo se llamara. Versículo 29. Versículo 29. Dice aquí, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí que quita el pecado del mundo. He aquí, cuando esto ustedes lo pueden entender muy bien, la mayoría ha visto películas, el Señor Jesús viene rumbo a donde está Juan el Bautista, y entonces Juan el Bautista lo ve y dice, ahí viene el Cordero de Dios, y Él es el que quita el pecado. Entonces, desde ya podemos ver que Jesús es el que quita el pecado, no es la religión, no son las mandas, no son las penitencias, no son los padres nuestros que se pudieran repetir muchas veces, ni siquiera la oración, hermanos. Porque algunas veces uno piensa, yo ya oré a Dios y no, el que quita el pecado se llama Jesucristo, ¿verdad? Y ahorita después explicaremos un poquito más de eso. Y finalmente en el versículo 1 acerca de la persona de Jesús, versículo 34, lo leemos y dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo o Jesús, el Verbo es el Hijo de Dios. Entonces, todas estas cositas que habla el capítulo 1 acerca de la persona de Jesús son importantes. Ahora le voy a decir por qué. Cuando la Biblia dice que Jesús, y mire cómo lo dice, este es el Hijo de Dios. Y la Biblia lo pone hasta con letras grandes o mayúsculas, este es el Hijo. Porque a veces se da cuenta, si me presta su atención, por ejemplo, hoy en nuestros días, cuando hablamos del Evangelio con la gente y la gente dice, es que todos somos hijos de Dios. Espérame, no es cierto. Para comenzar, hay uno que es el Hijo de Dios y ese se llama Jesucristo. Y tú, lo digo con respeto, y tú persona normal, no te puedes comparar en nada como Él, porque Él es el Hijo de Dios. Y entonces ya desde ahí hay una separación en que todos somos hijos de Dios. No,
Hay uno que es el Hijo de Dios, Él quita el pecado, Él es el Cordero de Dios, pero en el versículo 1 nos dice que Él es Dios Hijo, Él mismo es Dios. Por eso no todos son hijos de Dios, porque nosotros somos personas finitas, moribundas, enfermales, etcétera. Jesús, el Hijo de Dios, es eterno, como dice ahí. Entonces, solamente para que vea qué importante es que juntos crezcamos. Los que ya leyeron Juan quizás se acordarán que habla de muchas otras cosas, pero a nivel de resumen podemos decir estas estas 5 cositas nos enseña el capítulo 1 de Juan. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2 de Juan. En el capítulo 2 encontramos, hermanos, ayúdenme a leer, que Jesús afirma su ministerio. A ver, dígalo conmigo otra vez. Jesús afirma su ministerio. Una última vez. Jesús afirma su ministerio. ¿Por qué era importante que Jesús afirmara su ministerio? En aquel entonces ya habían sabido de profetas, ya habían oído de sacerdotes, ya existía un rey en medio de ellos. Aparte, estaba una religión en aquel entonces, había sacerdotes, levitas, había músicos, había ministros, y todos ellos hasta cierto sentido se sentían superiores al pueblo, superiores a los creyentes, pero cuando aparece Jesús hay un choque entre las dos autoridades. Una autoridad que decía, a mí Moisés me dejó y yo soy sacerdote porque Dios así lo dijo, pero cuando se presenta Jesús y dice, ¿sabes qué? Tu ministerio lo estás haciendo totalmente mal. Y ustedes que están creyendo totalmente mal, están practicando mala fe, porque y con su vida, con sus enseñanzas, él va explicando todo eso. Pero muchas veces le preguntaron a Jesús, a ver, danos una señal de que tú eres el Hijo de Dios. Danos una señal de que tú eres el enviado de Dios, el Mesías. Danos, y entonces, desde el capítulo 2, comenzamos a ver cómo Jesús va afirmando su ministerio. Versículo 11 dice aquí vamos a leer estas 3. Versículo 11, haciendo milagros. Versículo 16, purificando el templo. Y versículos 24 y 25, mostrando su divinidad. Vamos a leerlos ahora sí. Acompáñeme, capítulo 2. Para los que están en casita, estamos dando un pequeño resumen acerca de San Juan, capítulo 2, versículo 11. Vamos a leerlo juntos. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron. Lo importante de estos milagros que el Señor va haciendo es para afirmar su ministerio, ¿verdad? Y entonces no lo hace solamente por el hecho de decir soy Dios, soy el verbo, puedo hacer todo, con todo respeto, déjenme usar esta palabra, puedo hacer lo que se me antoja. No, lo hace para que cuando la gente lo vea pueda darse cuenta que Él es alguien diferente. Los sacerdotes no hacían milagros. Algunos de los profetas no pudieron hacer milagros y muchos de ellos se quedaron cortos en sus milagros. Ellos solamente lo que hacían era traer la palabra de Dios. Cuando aparece Jesús, me voy a adelantar un poquito, pero para que me entienda, él dice, yo soy el rey y tengo autoridad sobre los demonios. Yo soy el rey y soy Dios y tengo autoridad para perdonar pecados. Yo soy el maestro y tengo autoridad, y por eso ahorita lo vamos a leer, para purificar el templo. Y bueno, entonces aquí lo que el Señor está haciendo es manifestar su gloria, dice la palabra de Dios. Versículo 16, si me acompaña. Dice así, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Mire, por ejemplo, ahorita que yo estaba hablando, qué bueno que de alguna manera surgió esto. Ahorita que yo estaba hablando, yo le estaba diciendo, si alguno de ustedes no lo ha leído, lo invitamos. Léalo para que crezca con nosotros, pero nota la manera de hablar, ¿verdad? Les hablo con respeto, algunas veces hasta un poquito de miedo, porque no quiero que ustedes se ofendan. No quiero que digan, ese pastor es muy mandón,
quiere que hagamos, no, pero note lo que Jesús hace, ¿verdad? No tengo cosas aquí para tirar, pero él agarró y volteó y se toma el privilegio de decir, esta es la casa de mi Padre y vengo a defender lo que es mío porque es la casa de mi Padre. Tal vez los pastores pudiéramos actuar así, ¿verdad? Pero lo único que nos faltaría es que no tenemos esa autoridad. Por supuesto, podemos llamar la atención, corregir, exhortar, pero con el Maestro Jesús, Él está afirmando su ministerio y está diciendo, no soy el sacerdotito que está ahí, no soy el pastor Pablito que se para ahí, yo soy Jesús, el dueño de la casa de mi Padre, y vengo a reclamar lo que es de mi Padre. Y entonces va afirmando su ministerio y luego, para no tardar más, en los versículos 24 y 25, si me acompañan y los leemos, Él nos hace conocer que Él es divino totalmente. Dicen así estos versículos, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y además no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Quién puede conocer los pensamientos de las personas? ¿Quién puede conocer los intentos del corazón, las motivaciones? ¿Se da cuenta algunas veces? Otra vez déjeme usar este ejemplo. Cuando los pastores dicen o decimos, y no los pastores, los maestros, en todo lugar, ¿no? Pero ahorita estoy hablando a nivel de la iglesia. ¿Cuántos ya leyeron su capítulo? Ejemplo, la hermana Natalia va a decir, soy la esposa del pastor, para que no me vea mal, voy a levantar la mano. Pero Jesús conoce el corazón. ¿Cuántos ya leyeron? Sí, yo hice oración todos los días y el Señor Jesús va a decir, conozco el corazón y no has hecho oración todos los días, no has leído la Biblia. Él nos muestra que él es el verbo de Dios, que Él es Dios y que Él es divino significa que Él es Dios. Amén. A ver, diga conmigo, Jesús es el verbo de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es Dios. Amén. Vamos al capítulo 3. Nuestra gráfica aquí está. Es algo cortito, aunque pasan muchas cosas importantes en todo el diálogo. Los que ya leyeron el capítulo, el diálogo en este capítulo es demasiado intrigante. Hay muchos secretos que pudiéramos hablar de ello, pero mire, vamos a leer aquí. Capítulo 3, hasta arriba dice, la respuesta más importante. Otra vez, la respuesta más importante. Y aquí tenemos en el versículo 3, si lo lee conmigo, dice, tienes que nacer de nuevo. Y el 6 es la obra del Espíritu de Dios. La respuesta más importante. Quizás pudiéramos haberlo puesto la pregunta más importante. Pero cuando hablamos de preguntas, mire, le voy a dar algunos ejemplos. Con toda la modalidad, la filosofía, las ideologías de género y todo eso, he visto demasiadas entrevistas que le hacen a los cantantes cristianos. Cantantes cristianos, estoy hablando sin criticarlos, mejor no menciono nombres, pero cantantes cristianos famosísimos. Oye, ¿tú crees que esto es pecado? Y la voltean, como decimos en México, voltean la tortilla y dicen, bueno, ¿por qué apuntar hacia un pecado? La verdad es que todos hacemos cosas malas. Bueno, yo realmente no soy nadie para juzgar, pero lo que sí quiero decir es que Dios es amor. No es la respuesta que la gente estaba esperando. Alguna gente le dicen, por ejemplo, aún hoy en día, pastor, tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué es importante ir a la iglesia? Y a veces los pastores llegan a decir, bueno, es que no es que tengas que ir a la iglesia, pero es bonito que vengas con la familia, es una buena costumbre familiar y como que suavizamos, como que escondemos la verdad, pero mire, la respuesta más importante está en la boca, en los labios del Señor Jesús. Vamos a leerlo en el versículo 3. Y dice así, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede. Ajá. Ahora lea el final del versículo 5, donde dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede
ver el reino de Dios, entrar en el reino de Dios, es imposible, es imposible. Por eso la respuesta más importante en los labios del Señor Jesús es: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. No importa si viene a Betel, no importa si va a otra iglesia más grande o a otra iglesia más chica, no importa de qué nacionalidad sea, de China, de México, de Estados Unidos, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Le dicen a los cantantes cristianos: ¿consideras que esto es un pecado? Su respuesta debería de ser, de acuerdo a la Biblia: sí, sí es un pecado. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Pero lo más importante por eso es que ustedes nazcan por el Espíritu Santo para que puedan entrar en el reino de Dios. Pastor, ¿es importante ir a la iglesia? Espérame, antes de responder si sí o si no, te voy a decir: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y sabe que el Señor Jesús mandó a sus discípulos a evangelizar y les dijo: vayan y prediquen, el reino de los cielos ha llegado. Y la gente todavía anda buscando el reino de Dios. A ver, vamos a ver si el pastor allá de la Betel hace milagros, si habla lenguas. El reino de los cielos ha llegado, pero el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de los cielos ha llegado y se planta en cada corazón. Y por eso, a ver cuántos somos aquí: 5 de este lado, 5, apenas somos 12, 15 personas. Y cuando la gente entra dice: yo creo aquí no está el reino de Dios, porque hay muy poquitas personas. Pero Jesús dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque hay que comprar sillas, porque hay que dar ofrenda y diezmo, porque hay que comprar un piano, porque hay que arreglar allá, pintar, porque hay que buscar. Usted se ha visto todo el circo y teatro que hemos hecho con un aire aquí, otro aire allá, otro aire acá, porque, y a veces algunos me han preguntado: ¿por qué porque es la iglesia, es el reino de Dios? Cuando se trata de mi casa, yo quiero poner todo cómodo en mi casa. Cuando se trata del reino de Dios, quiero hacer lo mismo y aún más, porque es el reino de Dios. Pero nada más vienen los miércoles unas 10, 12 personas. No importa, es el reino de Dios y el rey está en medio de nosotros. Por eso es importante nacer de nuevo. Y por eso nos preocupa que los niños vayan a su clase y escuchen la palabra de Dios y que oremos por ellos para decirles desde que están chiquitos: Señor, hazlos nacer de nuevo, para que no crezcan viendo a la iglesia, para que no crezcan viendo al papá que predica, para que no crezcan escuchando los cantos, pero para que crezcan viendo el reino de Dios. Y versículo 6, si me acompaña, nos amplifica la respuesta más importante y nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Otra vez, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, esta, hermanos, a nivel de resumen, es la respuesta más importante que yo pudiera decirlo, ¿verdad? A nivel de mi resumen personal, de mis notas personales, porque ahí está el centro de la fe cristiana. Ahí está el centro, si me dejan decirlo, de la religión cristiana. Es que la religión cristiana es otra religión. No, discúlpame. La religión de allá afuera, y aquí sí puedo apuntar y decir: la lista de las más de 2000 religiones no nacen de nuevo. Quizás tienen buenas intenciones, quizás tienen un buen pensamiento, quizás algunas cambian la manera de ser para convertirse a como es la religión de ellos. Pero aquí en la iglesia cristiana no cambiamos para ser cristianos. Si de veras cambiamos, es por la obra del Espíritu de Dios. Y el que no cambia por la obra del Espíritu de Dios, entonces no es cristiano y no puede ver el reino de Dios y no puede entrar en el reino de Dios. Y ahí ya cambia, ¿verdad? Yo puedo ser de la escuela de Harvard o puedo ser aquí de UTEP, pero tengo que ir, tengo que asistir, pero no me cambia, me prepara, me hace quizás un mejor estudiante, un mejor académico, pero cuando el Espíritu de Dios viene,
ya no da enseñanzas, Él es vida dentro de nosotros. Amén. Capítulo número 4, que es donde hoy vamos. Espero que la mayoría de ustedes esté leyendo Juan, capítulo 1, 2, 3 y 4 hasta el día de hoy. Capítulo 4, este era el 3, ¿cómo está? Me falló, yo creo, ¿verdad? Me falló el título ahí, debe ser capítulo 4, pero ahí debajo de donde dice capítulo 3, léalo conmigo, por favor. Dice comida, bebida y resultados. En el resumen de hoy, otra vez, comida, bebida y resultados. Vamos a leer estas 3 líneas que están aquí en nuestro proyector. Dice, la primera, que acabe su obra. Segunda, agua a tu alcance. Y finalmente, resultado, creemos. Vamos a ver, mire, pase al capítulo 4 y antes de leer estos versículos, quiero que me preste tantito su atención. Para los que ya lo leyeron, ojalá que recuerden de lo que se trata. Para los que no lo han leído en estos primeros 4 días, quiero que recuerden que este capítulo nos habla cuando Jesús llegó cerca de la ciudad de Samaria y se encuentra con una mujer que no nos dice el nombre, solamente nos da un anónimo que es la samaritana, porque era una mujer de la ciudad de Samaria. Entre ellos dos no se llevaban bien, los dos creían que el pozo que estaba ahí, el pozo de Jacob, le pertenecía a los dos, y entonces empiezan a entrar en un diálogo. Pero en el resumen, para mí la primera cosa, versículo 34, muy importante, que usted se debe de grabar, versículo 34, vamos a leerlo. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué es lo que Jesús le dijo? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando nos sentamos a comer, ¿qué hay frente a nosotros en la mesa? Comida y bebida, ¿verdad? La comida sacia nuestra hambre, el agua o la bebida sacia nuestra sed. Pero Jesús le da un panorama diferente al término comida y por eso en el resumen yo puse comida, bebida y resultados. Jesús dice, tengo una comida diferente. Hay una comida diferente que la iglesia Betel debe de aprender y recordar. Y la comida de la que Jesús nos habla es que tú, hermano, hermana, acabes la obra que Dios nos ha encomendado. Aquí voy a dar algunos ejemplos. ¿Por qué tengo que leer el libro de Juan? Porque es una instrucción que te invitamos y el Señor quiere que acabes la obra que Él te ha encomendado. Si no lo lees junto con los que lo estamos leyendo, no estás acabando la obra. Quiere decir, no estás haciendo lo que Jesús hizo. Que Jesús nos habla de la comida, que acabe su obra. ¿Por qué tengo que asistir los domingos al culto? No saben que tengo actividades, trabajo, familia, descanso. Yo trabajo toda la semana, es el único día. Espérame, pero Jesús te invita a que acabes la obra que el Señor te encomendó. Un ejemplo de ello, sabe que con mucha vergüenza puedo decir que en la casa donde estamos viviendo, llevamos unos 4 o 5 años viviendo y desde que nos movimos, el hermano Javier, su esposa Alicia nos ayudaron y echaron estuco en las paredes, en los baños. Llevo 5 años sin poder terminar de pintar el baño. Y ustedes saben lo que es el baño, ¿verdad? Un cuartito. Y por eso lo digo con vergüenza. Cuando miro ese bañito, ese cuartito, para que lo tomen de ejemplo, miro a la iglesia y digo, no está la hermana Lucy, no está la hermana Telma, no está la hermana Rosa, no está ¿quién nos faltará por acá? La hermana Yaya, Maritza, la hermana Alicia, la hermana Diana, no está la hermana Silvia, no está, o sea, toda la lista. Y Señor, todavía no acabo la obra que tú me encomendaste. Y entonces cuando voy a las rodillas tengo que decirle, Señor, perdóname, a lo mejor no estoy haciendo las cosas bien. Señor, ¿qué más puedo hacer? Porque ya les llamé, ya los invité, ya vinieron una vez, ya no volvieron otra vez a venir. Señor, si ustedes, hermanos de Betel, tuvieran la preocupación, digamos, que el pastor tiene o los pastores tenemos,
Ustedes dirían, mi comida es que acabe la obra, o sea, la iglesia Betel que Dios me encomendó. ¿Quién va a venir a barrer aquí? ¿Quién va a venir a pintar aquí o a adornar? ¿O quién va a venir a... Mi comida es que acabe la obra. Esa es la diferencia, ¿verdad? Cuando vienen los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos llegan, se acabó el culto, la misa, como sea, váyanse ya. Yo me voy a mi casa y cuando vienes tú, hermano, hermana, a la imagen de Jesús, tú debes de llegar y sentarte y estas 4 sillas están vacías. Y te llevas eso en tu corazón y dices, fíjese, algo tengo que hacer yo para que esas 4 sillas no estén vacías. Puedo traer a mis nietos, puedo traer a mis sobrinos, puedo traer a mis vecinos, puedo traer a mis tíos, puedo traer a mi pareja, pero yo tengo que hacer algo para que esas sillas no estén vacías. ¿Se trata de que aquí se llene? No, no se trata de llenar por llenar. Se trata de que tú sientas el desafío del Señor Jesús que te dice, tienes una comida que no has comido y esa es que acabes la obra que el Señor Jesús te ha encomendado. ¿Por qué Dios nos llamó a Betel? Para que acabes la obra, para que acabes la obra. Entonces, desde el hermano Javier hasta el hermano Tony, desde la hermana Socorro hasta el hermano José, ¿por qué están aquí hoy? El Señor Jesús dice, hay una comida que todavía no comes, o que le estás comiendo, pero muy despacio, cómela hasta que acabes la obra que el Señor te ha dado. Entonces, toda la iglesia, hermanos, que después puedan ver la grabación o que ahorita estén ahí, ustedes deberían de estar aquí preocupados, Señor, todavía no acabamos de llenar ahí. ¿Y se acuerdan cuando compramos las sillas? Los que vinieron, vino la hermana Alicia, el hermano Tony, el hermano Javier, ya no recuerdo ni quiénes vinieron, la hermana Di, ya me acordé, estuvo aquí, y las desempaquetamos, compramos 40, ¿verdad? Y, qué bonito, y se ve todo lleno, pero nos mandaron de más, ¿verdad? 12 más, y decíamos, 12 más, ¿quién regala 12 sillas, hermanos? ¿Quién nos pudiera regalar 12 sillas? Si algunos de nosotros, tengo que comprar mi silla, son $35, $40, como decía un personaje de la televisión, óigame, no, me va a robar $40, óigame, no. Pero hubo alguien que dijo 12 sillas de más. Hay que ir por Mayra, por Mayrita, por Tinito, por Yayito, por Yayita, por Julito, por Julita, por todos para decir, ahí están tus sillas. Y yo me voy a encargar de llevarte, y yo me voy a encargar de orar por ti, yo me voy a encargar de clamarle, Dios, que esta obra se termine, Señor, que esta obra, y cuando, bueno, ya entendimos el mensaje. Segunda parte del resumen, nos regresamos al versículo 10, Juan capítulo 4, versículo 10, ahora cambia, y dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva, ¿verdad? Entonces, una cosa es que yo acabe la obra, pero por otra parte, hermanos, ¿conoces quién te está hablando hoy? Es el resumen de San Juan, es el resumen de San Juan, pero es la palabra del Señor Jesús. Y haz de cuenta que el Señor Jesús viene a encontrarse contigo en esta noche y te dice, ¿conoces quién te habla? Keila, Michelle, hermano Daniel, Natalie o hermanos que están conectados, ¿conocen quién nos habla hoy? Pues es el pastor. No, no es el pastor. Es el Señor Jesús que le habla al pastor, que le habla al otro pastor, que le habla al otro hermano, que le habla a la otra hermana, que nos habla toda la iglesia Betel para decir, si tú conocieras quién te habla, no le pedirías por terrenos, por relojes, por tenis, le pedirías y te daría agua viva, porque hay comida y hay bebida, pero a veces decimos, Señor, pues es que el culto no estuvo bonito porque no le has pedido agua viva a Dios.
Señor, es que son los mismos cantos y como que ya no me gozo, como que necesitamos hacer un cambio. Sabe que los pastores normalmente piensan, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos integrar? ¿Qué cambio? Y a veces la gente también piensa, ¿qué más pudiéramos hacer para que el culto esté más movido? No, necesitamos pedirle al Señor Jesús, danos agua viva, para que los niños que están allá atrás la beban y cuando la beban ya no quieran andar en las cosas malas del mundo, para que cuando los jóvenes y aún los adultos salimos allá afuera, no nos dejemos infectar la mente y todo, sino para que digamos, agua viva de Cristo. No necesito placeres, no necesito pecado, no tengo el agua de vida que es Cristo. Comida, bebida, y mire, para no tardar, porque nos falta una parte del resumen. Finalmente, versículo 42, en este capítulo 4, si ya lo tiene ahí, léalo conmigo. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. ¿Por qué, hermanos? Otra vez, porque nosotros mismos y sabemos. Hay un cambio, hermanos. Hay un cambio. Por eso aquí, tras la comida y tras la bebida, vienen los resultados. Y el resultado, los resultados es que creemos. Creemos. Los pastores podemos ser muy gritones aquí, o los pastores podemos ser muy calmados y hablar tranquilamente y enseñar con pausas, con buenos chistes. Pero cuando tú escuches, o más bien cuando tú comas la comida que el Señor quiere y bebas de esa agua de vida, tú le vas a decir a los pastores, ya ni nos prediquen, nosotros mismos hemos leído la palabra de Dios y le creemos a Dios. Imagínese que un joven o una señorita viniera, y lo digo porque aquí no están, extrañamos a Romanti, a Adam, a Güero, a Londra, a Alejandra, a los hijos del hermano Daniel, etcétera, etcétera, a todos los jóvenes que algunas veces visitaron y participaron con nosotros. Jóvenes, denle su vida al Señor Jesús. Jóvenes, ríndanse. Jóvenes, quieren aceptar al Señor Jesús, acéptenlo. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero los jóvenes, bueno, son jóvenes y le ponemos excusa que son jóvenes y de repente no quieren. Si ellos le pidieran al Señor Jesús, dame agua viva, y entonces vendrían, pastor, ya no nos tienes que andar rogando, nosotros mismos creemos. ¿Por qué le tenemos que rogar a la gente para que venga a la iglesia? Los que comen, los que beben van a decir, yo vengo solito, pastor, no me llame, aquí estoy yo porque veo el reino de Dios, porque entro en el reino de Dios y quiero ser parte del reino y que este reino crezca. Yo no sé, déjeme solamente como ejemplo, iglesias donde a veces dicen, hermanos, no tenemos para pagar la renta, a ver, ¿quién quiere hacer una promesa? ¿Por qué hacer promesas? ¿Por qué andarle pidiendo lo que es de Dios? Denle a César lo que es de César, dale el diezmo y la ofrenda que le pertenece a Dios. Ya no nos prediquen de la ofrenda y del diezmo, porque nosotros mismos creemos. Vamos a la siguiente, por favor. En resumen de estos 4 capítulos, el resumen de estos 4 capítulos, hermanos, para los que están conectados, para los que estamos aquí, abramos los oídos de nuestro corazón. El resumen general de estos 4 capítulos es primero, que el hombre vive en pecado. Mire lo que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El versículo 19 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es algo que no debemos olvidar. El mundo entero está bajo el maligno, dice el mismo apóstol Juan en sus últimas epístolas, pero tenemos que recordar que el hombre vive en pecado. Cuando nuestros hijos no quieren venir, cuando nuestros pequeñitos no quieren cantar, no quieren orar, tenemos que recordar que el hombre natural vive en pecado. Número 2, tenemos que acordarnos que sí hay una condenación. No nos gusta oír de eso, no nos gusta hablar de eso a veces, pero sí hay una condenación. Y pastor, ¿usted cree que de verdad Dios va a mandar a un niñito al infierno? Discúlpame, no se trata de lo que yo creo. La Biblia dice que sí hay una condenación y por eso el versículo 19 dice, y esta es la condenación. ¿Cómo trabaja la condenación? Juan 3:36 dice,
Para el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Sabe que en las redes sociales sale un patito y dice, ¡zas! Se tenía que decir y se dijo. Porque no nos gusta decir lo que hay condenación. La gente se va a ofender. Sabe que por mucho tiempo en las redes sociales se dice, antiguamente nos espantaban con que hay infierno, antiguamente nos espantaban con que hay un diablo, antiguamente no se trata de espantar, pero la realidad de la verdad de toda la totalidad de la enseñanza de la Biblia es que sí hay condenación. Y el que rehúsa creer en el Hijo de Dios conforme a lo que está en la Biblia, ay, hermanos, la ira de Dios está sobre él. Por eso tenemos que regresar, no le regresen, estoy hablando en enseñanza, por eso tenemos que regresar a decir, yo tengo una comida que hacer, como de verdad hay una condenación, yo tengo que ir allá afuera a advertirle a la gente que hay condenación para que no se pierdan. Yo tengo que ir a mi familia a decirles, arrepiéntete de tus pecados para que el Señor los alcance, porque lo más hermoso de estos primeros 4 capítulos y del Evangelio según San Juan es que Jesucristo salva. Eso es lo más grandioso, hermanos, y lo hemos escuchado, pero esta es la comida que tenemos que predicar. Juan capítulo 3, versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. El mundo no va a ser salvo por las buenas palabras. El mundo no va a ser salvo porque yo le diga, no es pecado, ustedes sigan viviendo como quieran, pero sean buenas personas. El mundo no va a ser salvo por eso. El mundo no va a ser salvo porque yo le reparta despensas todos los miércoles o chamarras o suéteres o zapatos o todo lo que las iglesias de hoy en día regalan para que la gente venga a la iglesia. El mundo va a ser salvo o la gente va a ser salvo solamente si creen de corazón en Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Porque Jesucristo salva. Y regreso al punto, hay una comida que tenemos que comer ustedes y yo, hermanos. Y esa comida es hacer la obra del Padre. Dios te envió a Betel, Dios nos permitió conocernos, Dios nos permitió alcanzarnos para hacer esa obra. Dale todos tus talentos a Dios, ponlos aquí. Señor, sé pintar. Vente, te voy a usar. Señor, no sé hablar mucho, pero vente, asiste y sé fiel. Señor, yo tampoco sé tocar ni sé limpiar. Tú vente y Dios te va a usar porque hay una comida que hacer y tenemos que acabarla y tenemos que cumplirla. Vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojos. Dígale conmigo, Padre nuestro, gracias por tu palabra. Nos enseña, nos hace crecer en fe. Nos desafía también. Ayúdanos a obedecerla, a creerla, a predicarla, a practicarla. Que cada domingo y miércoles asistamos, porque esa es la comida que nos das, hacer la obra que nos has encargado. Que traigamos a otros, que prediquemos el evangelio, que salgamos a visitar, que salgamos a discipular, porque esa es la comida que tenemos que comer. Y mientras te rogamos, en el nombre del Señor Jesús, danos agua viva aquí en Betel, danos agua viva en nuestros matrimonios, danos agua viva a nuestros hijos para que sean salvos, danos agua viva en todas nuestras familias de Betel. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.